En nuestra última charla nos habíamos quedado en... habíamos terminado de hablar de los glúcidos y íbamos a hablar del resto de las macromoléculas. Pero una cosita antes, y es recordar que los glúcidos tienen un par de roles en el organismo. Ustedes lo van a ver en la diapositiva en química del organismo. Generalmente asumimos que el rol más importante de los glúcidos es el energético, que puede ser cierto, no importa, ahora vamos a ver. Lo que sí hay que aclarar son dos cosas. La primera cosa es que sí es verdad, las células utilizan la glucosa como fuente energética. De hecho, hay células que solamente utilizan la glucosa como fuente energética y no tienen otra forma de obtener energía que no sea con la glucosa. Perfecto. Eso, uno. Y dos, la glucosa es una fuente energética por una cosa que habíamos hablado antes, y esto lo digo ahora y lo voy repitiendo muchas veces, y es lo siguiente: cuando nosotros tenemos que formar un compuesto, es decir, cuando hacemos reacciones de formación de compuesto, a ese tipo de reacciones le llamamos reacciones anabólicas. Anabolismo. El anabolismo consiste en unir. Acá les voy a poner de manera simple una unión ficticia, porque en realidad no están puestos todos los elementos. Pero lo que yo les muestro acá, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Acá de este lado tengo dos carbonos sueltos y acá los tengo enlazados. La formación de este enlace requiere de energía externa. Externa no de afuera de la Tierra, externa del medio en el que se está produciendo la reacción, dentro de una célula, por ejemplo. Entonces, dentro de la célula están los dos carbonitos sueltos y cuando se vayan a enlazar van a requerir energía. Ese requerimiento energético es porque los enlaces, para poder producirse, necesitan justamente que haya una modificación en los electrones que van a producir los saltos para producir la unión. De modo tal que se va a necesitar energía. Después lo vamos a hablar cuando nos veamos cara a cara, vamos a hablar mejor de esos saltos energéticos. Pero por ahora, el entendimiento es que para producir una unión, se requiere energía del medio que rodea a la reacción química. La reacción química de unión requiere energía. Así como las reuniones de dos átomos formando un enlace requieren energía, la ruptura de los enlaces produce energía. La ruptura de los enlaces produce energía. Por eso, si yo tengo una cadena de carbonos, como puede ser esta cadena de carbonos que se ve acá, una cadena de carbonos, ahí veo cadena de carbonos, ¿está bien? Una cadena de carbonos, como se ve acá, están enlazados los carbonos uno con otro, y cuando se rompen esas cadenas de carbono liberan energía. Entonces, por eso cuando rompo cadenas de carbono obtengo energía. La obtención de energía de nuestro organismo requiere de ruptura de cadenas de carbono. Yo les había contado que los hidrocarburos, como el petróleo, provienen de materia orgánica. También les conté que el provenir de materia orgánica se relacionaba, o el hecho de que nosotros entendamos que proviene de materia orgánica, se relacionaba con el hecho de que estaban formados por cadenas de carbono. Y así es. El petróleo son moléculas de cadenas de carbono. ¿Cómo es que obtenemos energía para que nuestro auto se mueva? Para que se mueva el colectivo. Bueno, obtenemos energía poniéndole al motor una sustancia que genera energía. ¿Qué es esa sustancia? Cadenas de carbono. Le echamos cadenas de carbono y las combinamos con oxígeno mediante una reacción, que es una chispa o la compresión, es decir, depende del tipo de motor, pero con una chispa combinamos
las cadenas de carbono con oxígeno, y cuando el carbono se combina con el oxígeno se rompen las cadenas de carbono. ¿Y qué genera eso? Dióxido de carbono, es decir, moléculas de un solo carbonito, y oxígeno que se libera al medio, que es lo que sale por el caño de escape de nuestros autos, y energía. ¿Y la energía para qué sirve? Para mover, en el caso de un auto, un pistón, y el pistón mueve un cigüeñal, el cigüeñal mueve un eje, el eje mueve la rueda y avanza el auto. Quiere decir que nosotros para manejar, para hacer mover nuestro vehículo, ¿qué utilizamos? Utilizamos energía. ¿De dónde la sacamos? De ruptura de cadenas de carbono, igual que lo que pasa en nuestro organismo. Solo que nuestro organismo no necesita chispas, utiliza enzimas. Las enzimas que ya habíamos mencionado. Las enzimas se unen a los sustratos y producen las rupturas. Lo producen de manera controlada, pero eso no quiere decir que no se libere energía. Es decir, que nosotros utilizamos la energía que obtenemos de la ruptura de cadenas de carbono. Como la glucosa está hecha de una cadena de 6 carbonos, cuando nosotros rompemos la glucosa, obtenemos moléculas de un solo carbono, que se llama dióxido de carbono, y obtenemos energía. Las moléculas de dióxido de carbono las eliminamos por la respiración al medio, o después vamos a ver transformándolas en bicarbonato como, pero por ahora se entiende que va al medio como dióxido de carbono. Y la energía la utilizamos para distintas reacciones químicas que tiene la célula. Entonces, los glúcidos, que están hechos de carbono, de cadenas de carbono, permiten la obtención de energía cuando se rompen las cadenas de carbono. Romper cadenas de carbono implica obtener energía. Tan simple como eso. Obtener energía por ruptura de cadenas de carbono. Los glúcidos también pueden constituir una pequeña reserva nutricional para obtener energía, una pequeña reserva nutricional, ya que los glúcidos pueden almacenarse en nuestro cuerpo de glucógeno. En las plantas se acumula en forma de almidón, pero en nosotros se acumula en forma de glucógeno, que es una forma de guardar un poco de glúcido para distintas cosas. Los glúcidos igualmente, el hígado los puede transformar en distintas moléculas. Ya lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del año. Entonces, función energética, ruptura de cadenas de carbono de las moléculas de glúcidos. Reserva nutricional, puedo reunir, ahora ya no átomos, sino que puedo reunir moléculas de glucosa en forma de glucógeno. Poco, pero puedo reunir. Y por último, tienen una función estructural que la podemos dividir en dos cosas, la función estructural. La función estructural no es exactamente estructural, pero le llamamos estructural. ¿Estructural por qué? Porque forma parte de las estructuras de las membranas plasmáticas y endomembranas. Las membranas tienen glúcidos unidos a ellas, por eso forman parte de la estructura. Pero ojo, porque dentro de esa función estructural, que lo hacen, esas funciones las cumplen unidas a proteínas o a glúcidos o a lípidos, esas funciones estructurales se relacionan con otras funciones, como por ejemplo funciones de reconocimiento celular, que vamos a aprender también más adelante. Entonces, función estructural asociada, es decir, forma parte de la estructura de las membranas de la célula, pero asociada a alguna otra función. ¿Está bien? Como por ejemplo reconocimiento celular, como dijimos recién. Entonces ahí tenemos las funciones de los glúcidos. Bien, una vez que hemos hablado un par de palabritas de las funciones de los glúcidos, de las cuales vamos a seguir hablando durante todo el año, nos ponemos a hablar un poco de los lípidos. ¿Está bien? Los lípidos habitualmente los asociamos con algo malo. Lípido es lo mismo que decir grasa. Grasa lo asociamos con obesidad, lo asociamos con enfermedades cardíacas, lo asociamos con el sobrepeso, lo asociamos con cosas malas. La grasa la asociamos con algo malo. Incluso lo asociamos con algo malo estético. Es decir, grasa fuchis, decimos. Grasa, no queremos grasa. Sin embargo, es correcto eso, pero es correcto cuando la grasa está en exceso.
ya que la grasa es un componente fundamental de nuestro organismo, es una de las 4 macromoléculas que nos forman. Es como hacer una pintura que tiene que llevar 4 colores con 3. Nada, va a faltar uno de los colores. En la televisión, no sé actualmente, pero antes venía con los 3 colores que daban origen a los colores, a toda la gama de colores de la pantalla. Y si uno de los colores se fallaba, claro, la pantalla se veía con todos colores mal puestos. Bueno, así nos pasa a nosotros y nos faltarían los lípidos. No se puede vivir, de hecho, sin lípidos. No podemos vivir sin lípidos. Los lípidos son parte fundamental de nuestra vida. Tanto es así que ahora vamos a ver de qué son constituyentes los lípidos, aunque ya vimos en anatomía constituyentes de qué son en parte, y entonces nos vamos a dar cuenta que no se puede vivir sin los lípidos. Conclusión, los lípidos los necesitamos. ¿Los fabrica el cuerpo? Parcialmente. ¿Los ingerimos? Siempre. A veces en exceso. Y si no, los flotadores nos dicen ahí las cosas. Bueno, en conclusión, los lípidos son absolutamente necesarios. Los lípidos básicamente los podemos dividir en 4 grupos, básicos. Pero de esos 4 grupos básicos, en realidad hay 2 tipos de lípidos que pertenecen en realidad a un subgrupo. Entonces, o que tienen cosas en común serían. Hay 3 tipos que tienen cosas en común y un cuarto que no. Entonces les cuento. Primero les cuento el que no tiene en común. ¿Cuál es el que no tiene en común? El colesterol. El colesterol es un esteroide, es decir, los esteroides. En sus diapositivas de química del organismo, la diapositiva número 16, tiene casualmente los lípidos del organismo. Y entonces, tiene los triglicéridos, que ahora vamos a hablar, fosfolípidos, y los esteroides. Los esteroides que dan origen al colesterol, que es el principal lípido que tenemos en el organismo, los esteroides son moléculas derivadas de una molécula única, que es esa que tienen dibujada ustedes en sus diapositivas, que es el ciclopentano perhidrofenantreno. No importa el nombre por ahora, porque eso lo van a ver en bioquímica. A mí eso no me afecta tanto, el nombre en sí. Lo que sí me interesa es que conozcan o que tengan idea, entonces, que el ciclopentano perhidrofenantreno son 3 anillitos bencénicos, se llaman, 3 anillitos hexagonales de 6 ángulos, de 6 lados y 6 ángulos, y un anillito de 5 lados o 5 ángulos. Entonces, esa molécula, así que ustedes tienen dibujadita, esa molécula se llama ciclopentano perhidrofenantreno y da origen al esteroide por excelencia más importante de nuestro organismo, que es el colesterol, que a su vez es el que va a dar origen a los otros esteroides. Entonces, los esteroides en nuestro organismo son varios, pero el esteroide madre de todos ellos es el colesterol. Colesterol del que todos hemos escuchado hablar. ¿Quién no ha escuchado hablar del colesterol? El colesterol esto, el colesterol aquello. Probablemente muchos de ustedes han mencionado la palabra colesterol varias veces en su vida. Siempre digo estas cosas, me van a escuchar ahora y cuando nos veamos también me van a escuchar decir eso, como hablamos cosas, ¿no es cierto? Y a veces no las tenemos bien del todo claras, pero cuando las clarificamos nos simplifica la cosa. Igual nosotros tenemos obligación de clarificarlo. Entonces, colesterol, todos hemos hablado, he dicho alguna vez, sí, el colesterol esto, el colesterol aquello, mirá, vengo de la casa de colesterol, soy colesterol, mucho gusto, qué sé yo. No sé cómo han utilizado la palabra colesterol en la vida, pero, ¿qué es el colesterol? Es un esteroide derivado de ese ciclopentano perhidrofenantreno. Ese colesterol se encuentra en el reino animal. Los vegetales no tienen colesterol. Los animales solamente poseemos colesterol, los vegetales no lo tienen. El colesterol forma parte de la estructura de la membrana celular, como vimos en
en los videos de anatomía les contaba que el colesterol es parte integrante de la membrana plasmática. En sus diapositivas de la célula, ahí tienen entonces como parte integrante de la membrana plasmática el colesterol. Ahora, ¿el colesterol esa es la única función que tiene? No, el colesterol se necesita para dar origen a otras estructuras. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la vitamina D. La vitamina D se fabrica en la piel a partir del colesterol. O las hormonas femeninas, hormonas masculinas, es decir, las hormonas sexuales también se fabrican a partir del colesterol. Las hormonas que nos ayudan a regular, hay hormonas que nos ayudan a regular la presión arterial y la cantidad de líquido y sales en nuestro organismo, también derivada del colesterol. Las sales biliares derivan del colesterol, que se necesitan para la absorción de las grasas en el intestino. Es decir, el colesterol lo necesitamos para distintas cosas y es absolutamente necesario. No podemos vivir sin colesterol. De hecho, nuestro organismo fabrica colesterol. Nuestro hígado es capaz de fabricar colesterol de novo, se llama. De novo se llama las cosas cuando se arman de la nada, sería. Es decir, nuestro organismo puede armar distintas sustancias o distintos compuestos a partir de compuestos que ya están casi formados, o a veces, o modificando otros, o a veces lo fabrica de la nada. En este caso, de novo significa fabricar de la nada. A partir de pequeñas moléculas que contienen carbono, se van reuniendo y forman ese anillo, esos anillos que ustedes vieron en su diapositiva, y entonces esos anillos terminan constituyendo el colesterol. Es decir, el organismo puede fabricar colesterol. Bueno, perfecto. Y si no, lo incorporamos de afuera. Lo conveniente tal vez en nuestros organismos es hacer las dos cosas. Aunque, bueno, por supuesto, hay personas que no ingieren animales, ¿no es cierto? No ingieren alimento de origen animal, y entonces por ahí el colesterol lo tienen que fabricar, lo va a tener que fabricar el organismo. Pero el colesterol es absolutamente necesario para nuestra vida. Bien, entonces colesterol, uno de los tipos de lípido que hay en nuestro organismo. Entonces, colesterol. Bien. Y los otros 3 tipos de lípidos se los cuento en el siguiente video.